Una de las características principales del quehacer científico es el establecimiento de nuevos conocimientos. Para lograrlo, los científicos buscan comprobar por medio de la experimentación y el análisis si las afirmaciones realizadas después de observar un fenómeno en la naturaleza describen adecuadamente un aspecto de la realidad. Durante milenios, las mentes curiosas e inquisitivas de aquellos que han observado y analizado racionalmente los fenómenos naturales nos han permitido ir comprendiendo y descubriendo poco a poco aquellas cosas que son reales y aquellas que no lo son. Nos han permitido separar los hechos de la fantasía. Personajes como el griego Aristóteles empezaron a documentar su forma de trabajo, descubrimientos y conclusiones, sentando así las bases para la distribución del conocimiento adquirido. Aristóteles fue famoso por sus tratados sobre geometría, estudios tempranos sobre los fenómenos físicos y sus observaciones del reino animal. Pero Aristóteles no fue ni el primero ni el último en dedicarse a estudiar la naturaleza. Otros pensadores como Sócrates y Platón desarrollaron técnicas para la discusión de ideas de manera abierta y racional. Otros fueron desarrollando experimentos prácticos, utilizando herramientas e instrumentos construidos por ellos mismos, como ha sido el caso de los italianos Galileo Galilei y Leonardo da Vinci. El primero, famoso por sus observaciones astronómicas realizadas con uno de los primeros telescopios modificados para observar el firmamento, y también por sus experimentos de caída libre desde la torre inclinada de Pisa. El segundo, Da Vinci, famoso por su conocimiento y descripción de la anatomía humana, de los animales y el desarrollo de dibujos técnicos que sentaron las bases para la ingeniería moderna. Sus diseños fueron considerados revolucionarios, aunque inclusive al día de hoy son imprácticos. De igual modo, mentes brillantes en otras culturas fueron realizando aportes a lo largo de la historia, cada uno por su lado, pero todos documentando, compartiendo el nuevo conocimiento adquirido, ya sea por medio de cartas, de libros o enseñando directamente. No es sino hasta el siglo XVII que los investigadores logran al fin desarrollar una herramienta sistemática y organizada, basada en la observación, en la formulación de ideas, en la experimentación y el análisis racional de los resultados, capaz de autocriticarse y autocorregirse, y sobre todo, común para todos los investigadores. Esta herramienta es la ciencia y se representa por medio del método científico. A partir de ahí, se logra especializar el estudio sistemático de la naturaleza, es decir, surgen distintas ramas de las ciencias, la física, la química, la biología, y cada una de ellas empieza a diversificarse en distintas ramas para atender estudios específicos de cada aspecto de la realidad. Es decir, con cada nuevo descubrimiento nos hemos ido dando cuenta de aspectos particulares propios de los fenómenos observados. Por ejemplo, la mecánica y la termodinámica en la física, el estudio de lo orgánico y lo inorgánico en la química, y con la biología, la zoología, la anatomía, la biotecnología, la genética, etc. ¿Y en qué consiste el método científico? Dicho de manera sencilla, es el desarrollo ordenado de una serie de pasos que permiten analizar a profundidad los fenómenos de la naturaleza. En este video nos enfocaremos en 4 de esos aspectos: la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el desarrollo de las conclusiones. En este paso se examina con atención al fenómeno de la naturaleza por el que sentimos curiosidad, el que de una u otra forma ha acaparado nuestro interés y atención, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos posibles. En este punto es necesario utilizar los instrumentos adecuados para la medición y toma de datos. La experiencia nos ha enseñado que no podemos confiar totalmente en nuestros sentidos, ya que estos en sí mismos pueden brindarnos información incorrecta. Por otro lado, no podemos usar un telescopio, por ejemplo, para observar microbios, ni una cinta métrica para contar el número de personas que toman café, y tampoco podemos usar nuestras manos para determinar la temperatura adecuada o correcta de un objeto. Es importante dejar en claro que en este punto no debemos emitir juicio alguno sobre el fenómeno observado, es decir, saltar a conclusiones rápidas. Debemos enfocarnos en la mejor obtención de datos y en ser los más descriptivos posibles, llevando un adecuado registro de nuestra observación.
Con los datos obtenidos en el paso anterior, podemos formular una suposición que permite explicar los procesos involucrados en el desarrollo del fenómeno observado, basados en nuestra intuición y también en el conocimiento previo adquirido. Esta nueva idea tratará de explicar el funcionamiento detrás del fenómeno observado. Pueden haber varias ideas al respecto, pero no necesariamente todas estas ideas están correctas. Por ejemplo, el fenómeno de la salida y puesta del Sol. Esto podría sugerirnos que efectivamente, por observación empírica, el Sol es quien en realidad se mueve en el firmamento. Esta afirmación se consideró válida por milenios. Pero ¿en realidad es eso lo que ocurre? ¿O habrán otras maneras de explicar lo observado? ¿Cuáles serían esas maneras? Para intentar responder estas interrogantes es necesario tratar de replicar o de repetir lo observado. Y es aquí donde entra el siguiente paso. Toda hipótesis formulada, toda afirmación realizada, toda idea u opinión que pretenda dar solución o explicación a algo que aparenta ser un aspecto de la realidad debe someterse a un escrutinio riguroso y controlado para poder validar la veracidad de las mismas. Para esto es necesario realizar y organizar una serie de pruebas que nos permitan repetir las observaciones realizadas inicialmente, la construcción de un modelo. Es posible que el conocimiento previo del tema sobre esta investigación esté incompleto o hasta equivocado. Por eso se hace necesario incluir en nuestro experimento, además de las observaciones de nuestra parte, todo aquello que se conoce, aun si nos encontramos en desacuerdo con él. Se debe ser lo más objetivo posible si es que honestamente queremos descubrir cómo funciona ese aspecto de la realidad que estamos investigando. La experimentación nos permitirá obtener nuevos datos y producir información. Esta información podrá confirmar el conocimiento previo o corroborar o refutar nuestra hipótesis. Esto nos lleva al último paso. Después de haber analizado a conciencia y de manera objetiva, es decir, dejando a un lado nuestras creencias y preconcepciones al momento de realizar el análisis de la información, nos daremos cuenta si nuestra hipótesis fue acertada o no. Ya sea que la hipótesis sea confirmada o no, esto arrojará nuevo conocimiento para nosotros y los demás. Este conocimiento posteriormente será revisado por otros colegas investigadores y generará así nuevas investigaciones y nuevos experimentos. La biología, como se mencionó previamente, es una de las ramas de la ciencia. Se encarga de estudiar el funcionamiento, organización y comportamiento de todos los seres vivos en nuestro planeta. Para ello, utiliza el método científico. Esto nos ha permitido desarrollar nuestro conocimiento al punto de producir nueva tecnología que nos permite mejorar nuestra calidad de vida y la de otras especies. Los avances que contamos hoy en agricultura, ganadería, medicina, genética, por mencionar algunos, son una clara demostración de la viabilidad y ventaja que el método científico posee y ofrece. La biotecnología, por ejemplo, nos permite producir y mejorar los productos alimenticios, así como la fabricación de prótesis artificiales para aquellos que las requieren. Los avances en genética nos han permitido mejorar los cultivos y la producción de mejores medicamentos, así como expandir nuestro entendimiento de la herencia y la evolución de las especies. Se debe reconocer que la ciencia y su método no son perfectos. Están sujetos a los mismos fallos que nosotros los humanos poseemos. En ocasiones, sus resultados han sido empleados en forma no éticas por otras personas. Sin embargo, no se puede negar que la ciencia funciona, y funciona muy bien. Es nuestra responsabilidad, la de nosotros los humanos como especie, el aplicar racionalmente, éticamente, adecuadamente, las herramientas y conocimientos que ésta nos ofrece. Reflexionemos en eso.